Las nuevas encuestas confirman que José Antonio Kast consolida apoyo, Jara avanza menos de lo que necesita y el electorado de Franco Parisi aparece más fragmentado que disponible. En el Congreso, el senador Walker confirma haber recibido un pago del empresario Sergio Llaver en el caso de la trama bielorrusa. Volvió al país el joven chileno detenido en Estados Unidos mientras su familia, apuntando al presidente Boric, pide cuidar las relaciones diplomáticas. La Municipalidad de Vitacura invalida el proyecto de Senco Malls por deficiencias en su plan de mitigación vial, generando un choque con la empresa, y en Brasil, Bolsonaro enfrenta una nueva detención tras manipular su tobillera electrónica. Dijo que lo hizo al alucinar por culpa de unos remedios. Así parte el día. Este es el Shot de hoy lunes 24 de noviembre del 2025. Bienvenidos a El Shot con Juan Manuel Astorga. La nueva ronda de encuestas para la segunda vuelta muestra un escenario complejo para la candidata del oficialismo, Janet Jara. Según CADEM, José Antonio Kast contaría con un 58% de apoyo frente al 42% de Jara, es decir, una ventaja de 16 puntos. CADEM estima que, entre los votantes de Franco Parisi, el 34% migraría a Kast, el 22% a Jara y el 44% optaría por nulo, blanco o se declara indeciso. Según otra encuesta, Criteria, el 40% de quienes votaron por Parisi evalúan votar nulo o blanco en segunda vuelta. Esta cifra muestra que hay un gran grupo de votantes de Parisi, estamos hablando de más de 1 millón de personas, que no se va a mover automáticamente hacia ningún candidato, sino que está pensando en anular o votar en blanco. Por su parte, Panel Ciudadano UDD muestra que Kast podría captar alrededor del 50% de los votos de Parisi, mientras que Jara apenas lograría el 25%. Del electorado de Matei, 6 de cada 10 irían por Kast, 2 por Jara y casi 2 elegirían votar nulo. Las cifras dejan en evidencia cómo parte esta segunda vuelta. Kast como favorito, sin embargo la clave está en Parisi. Si Jara logra convencer a una parte relevante de ese votante, aún puede acortar la brecha. Si no, esos votos podrían terminar en abstención o nulo, lo que beneficia también indirectamente a Kast al reducir la base donde Jara debe avanzar. El escenario, según las encuestas, confirma que Jara necesita movilizar a quienes creen que votarían nulo o blanco y convertirlos en votos activos. Y mientras tanto, Kast tiene que sostener su ventaja. En esta elección, más que dar vuelta a un resultado, se trata de no perder ventaja. Y detrás de todo, el electorado de Parisi figura como la llave más disputada del balotaje. Bueno, mientras tanto, Janet Jara no da por perdido la segunda vuelta y el fin de semana insistió en que la elección está abierta, incluso cuando esas encuestas que citábamos recién la sitúan en desventaja. Respecto de quienes evalúan votar nulo o blanco, la candidata hizo un llamado. Piénsenlo bien, dijo, porque realmente su opinión sí importa, su opinión sí construye país, dijo, recordando que fue ella a una primaria en la cual, hasta última hora, las encuestas decían que no tenía posibilidad de remontar y la ganó con un 60%. Al mismo tiempo, Jara anunció que Mario Marcel se va a sumar al equipo económico del comando para entregar soporte técnico clave en la recta final. El exministro de Hacienda va a coordinar un grupo de expertos que va a reforzar la propuesta programática, lo que busca transmitir mayor solidez a un electorado preocupado por el rumbo económico. Aquí, digamos que la combinación de llamado a quienes se abstienen, esperanza frente a los sondeos y un refuerzo técnico apunta a una estrategia de ampliación. Jara busca no solo recuperar terreno frente a José Antonio Kast, sino que también asegurar que el voto del Partido de la Gente, que históricamente es bien volátil, vea en su propuesta una opción creíble. Y en este tramo decisivo cada gesto cuenta y claro, la candidata lo sabe. Por lo mismo, el comando de Janet Jara ha intensificado también la ofensiva hacia José Antonio Kast al emplazarlo públicamente para que participe en la mayor cantidad de debates posibles. En un video que circuló por redes, el equipo de Jara se preguntaba directamente si Kast se va a atrever a debatir. ¿Irá a atreverse Kast?, decía ese video. No sirve estar encerrado en una caja de cristal, dijo Janet Jara. Por su parte, Kast minimizó los debates como factor decisivo y se preguntó qué va a cambiar algo por un debate más o menos, cuestionando que el foco de la campaña se debe centrar en ese espacio en lugar de temas como la seguridad, el trabajo, la educación o bien la salud. Este choque no es solo táctico, refleja estrategias completamente distintas.
Jara quiere sacar al pizarrón a Kast, arrinconándolo e incomodarlo para tensionar su figura frente al electorado de Parisi, un grupo que ella necesita recuperar y que podría mirar con recelo a un candidato que evita las confrontaciones directas, o al menos así lo quiere hacer ver Jara. Su objetivo es obligarlo a aparecer, a exponerse y a perder parte del terreno simbólico que hoy lo favorece. Y Kast, en cambio, opta por no abrir nuevos flancos. No quiere exponerse a un escenario donde podría ceder una ventaja que lo tiene posicionado como el probable próximo presidente. Prefiere mantener el control, evitar riesgos y no mover una pieza que considera innecesaria en la recta final del balotaje. En esta recta final, el debate aparece menos como un escenario de ideas y más como un termómetro político. ¿Quién va? ¿Cómo lo hace? ¿Y qué dice? Lo que podría permear en los votantes huérfanos de candidato en segunda vuelta. Para Jara, asistir sería una oportunidad de exposición. Para Kast, podría ser un riesgo innecesario. Y en un fuerte movimiento interno, Rodrigo Galilea, el presidente de Renovación Nacional, presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo del partido para que se evalúe la expulsión del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, por haber apoyado públicamente la candidatura de Álvaro Carter, candidato perteneciente a otro pacto electoral, el de Republicanos. Galilea dice que el respaldo contraviene estatutos, debilita a sus propios aspirantes y provoca daño directo al proyecto colectivo del partido. Desbordes respondió acusando que Galilea está desconectado de las urgencias del partido y defendió su libertad de acción, argumentando que las prioridades deberían ser otras en esta recta final. Este choque es otro ejemplo de la tensión entre disciplina partidaria y la autonomía personal en un momento donde Renovación Nacional busca consolidar la unión de la centro-derecha. Algunos, hemos visto, dan por muerto a Chile Vamos. Si el proceso culmina en la expulsión de Desbordes, no solo se pone en juego la figura del alcalde, sino que también la percepción pública de la disciplina interna y el impacto electoral que dejó precisamente esta elección. Bueno, y el senador de Demócratas, Matías Walker, reconoció haber recibido un pago de 1,6 millones por parte del empresario Sergio Llaver, involucrado en lo que denomina la trama bielorrusa, pero negó que existieran irregularidades. El pago, registrado el 28 de mayo del 2024, aparece en un documento con la glosa Pasaje Canadá y también menciona regalo pasaje ahijado. Walker dijo que la transferencia fue un apoyo para una pasantía estudiantil de su hijo y que no influyó en sus decisiones parlamentarias. El escándalo tiene origen en una interceptación telefónica al mismo Llaver, donde se menciona un supuesto pago de 1,7 millones a otro parlamentario, el diputado Cristian Araya, vinculado a influencias para derribar una acusación constitucional contra el exministro Antonio Ulloa. La Corte de Apelaciones de San Miguel suspendió provisionalmente a Llaver en su rol como archivo de Puente Alto. Y, bueno, el caso se convierte en un nuevo foco de tensión en el Congreso, donde la percepción pública sobre la transparencia de sus autoridades está en mínimos históricos. Aunque Walker afirma que el pago no influyó en ninguna de sus decisiones, el hecho de que aparezca en medio de otros escándalos y ligado a conversaciones sobre influencias políticas hace que hoy se le exija una explicación mucho más detallada. Domingo Balas, un joven chileno deportista de 19 años, pudo volver a Santiago después de pasar 2 semanas detenido en Estados Unidos, en un caso que terminó abriendo un flanco diplomático y político. Balas fue arrestado en Florida por consumir alcohol en la vía pública, una falta menor que normalmente se resuelve con una multa. Sin embargo, fue recluido en un centro de detención migratoria de alta seguridad bajo protocolos diseñados para personas sin estatus legal, pese a que su familia insiste en que viajaba con una visa válida y con una beca deportiva. A su llegada, la familia relató que Balas pasó días incomunicado, con grilletes y sin claridad sobre su situación procesal. Y su mamá subrayó que el caso demuestra la importancia de cuidar, dijo, las relaciones diplomáticas, afirmando que cuando esas relaciones no funcionan, pasan estas cosas y los chilenos quedan desamparados. Y también criticó la falta de acompañamiento inicial y pidió que el Estado garantice que ningún chileno quede atrapado en un sistema migratorio que no distingue entre un infractor menor y un migrante irregular. El caso tensó además la discusión interna. Parlamentarios de la UDI exigieron que el presidente Gabriel Boric reciba antes de fin de mes las cartas credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos, argumentando que la ausencia de ese trámite formal debilita la capacidad de reacción del país ante situaciones urgentes. El diputado Cristian Lavé dijo que la demora deja a Chile sin interlocutor claro en su relación con Washington. Esta controversia se instala justo cuando el nuevo embajador estadounidense criticó públicamente a Boric por sus dichos hacia Trump, lo que amplifica la lectura política del caso Balas.
Para analistas, la combinación de un chileno detenido en un centro migratorio, endurecido bajo políticas de Trump, y la necesidad de reforzar la interlocución diplomática deja a la moneda en una posición delicada. Con balas ya de vuelta, el foco pasa ahora a las responsabilidades. ¿Qué falló? ¿Quién debió intervenir antes? ¿Y cómo se garantiza que la asistencia consular sea rápida y eficaz? La familia insiste en que su hijo fue tratado como un delincuente sin serlo y pide que el Estado aprenda de lo ocurrido. La Municipalidad de Vitacura respaldó la decisión de la Seremi de Transportes de la región metropolitana de invalidar el informe de mitigación de impacto vial del proyecto de Senco Malls para construir un centro comercial en la comuna, aprobados originalmente en julio del 2024. El municipio argumentó que el estudio presentaba falencias técnicas relevantes que no fueron corregidas por la empresa, por lo que, como comuna, decían, debemos velar porque cada proyecto cumpla con los estándares normativos. Por su parte, la empresa calificó la medida como arbitraria e inédita, puesto que, tras 16 meses de tramitación, esperaba continuar el proceso y dijo que la invalidación deja al proyecto regulatoriamente inviable. El cruce entre autoridad y empresa pone en claro un dilema central. Por un lado, el municipio exige mayor rigor técnico y cuidado urbano. Por otro, la compañía advierte que la paralización del proyecto afecta inversiones y plazos. En un contexto donde la inversión inmobiliaria y comercial es clave también para el crecimiento local, este episodio resalta la tensión entre desarrollo económico y exigencias regulatorias. Para Vitacura, la decisión refuerza la idea de que la comuna no está dispuesta a sacrificar estándares por velocidad. Para Senco Malls, representa un obstáculo mayor en un entorno de reglas que cambian. Internacional. En la crónica internacional, hombres armados irrumpieron en un colegio católico llamado St. Mary's Catholic School en Papiri, en el estado de Níger, secuestrando a más de 300 estudiantes y 12 profesores, en lo que se considera uno de los peores ataques a una escuela en Nigeria. Este tipo de organizaciones criminales suelen operar en regiones boscosas sin presencia estatal fuerte y el colegio está ubicado en una zona remota, donde la seguridad es muy precaria. En medio de la crisis, cerca de 50 estudiantes lograron escapar entre el viernes y el sábado. Sin embargo, unos 253 alumnos y los 12 docentes se mantuvieron en manos de sus captores. Este secuestro se produce en un contexto donde las redes de secuestro en Nigeria usan colegios como blanco para presionar rescates o generar terror. La falta de respuesta efectiva por parte del Estado y la expansión de bandas criminales en zonas rurales agravan la situación. El episodio expone vulnerabilidades graves, hogares inseguros para la infancia, falta de presencia estatal y la militarización de comunidades escolares. La liberación de los 50 alumnos también, claro, muestra un respiro, ¿no? Pero la permanencia de cientos de víctimas intensifica la exigencia internacional de soluciones rápidas y también de una protección educativa real. En Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro fue detenido preventivamente tras reconocer que manipuló su tobillera electrónica mientras estaba bajo arresto domiciliario. Durante una audiencia de custodia, admitió que, bajo el efecto de unos remedios, sufrió una alucinación que lo llevó a creer que el dispositivo tenía un micrófono oculto, por lo que intentó abrirlo con un lápiz de soldadura. Las autoridades interpretaron el hecho como un riesgo de fuga, lo que motivó su traslado a la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde ahora permanece detenido. Bolsonaro aseguró que no intentó escapar y calificó el episodio como resultado de una paranoia causada por remedios. Esto ocurre en medio de su condena por el intento de golpe de Estado tras las elecciones del 2022 y del reforzamiento de medidas cautelares en su contra. Es un caso que revela no solo la profundidad de la crisis judicial que enfrenta Bolsonaro, sino que también cómo detalles técnicos, como por ejemplo la manipulación de un dispositivo, pueden transformar el rumbo de un proceso político. Para sus seguidores, es un episodio manipulable para debilitarlos. Para sus adversarios representa un eslabón más en la cadena de evidencias que resurgen en torno a Jair Bolsonaro. Israel lanzó un ataque aéreo sobre un edificio en el suburbio de Haret Reik, al sur de Beirut, que dejó 5 muertos y, según el propio Hezbollah, la muerte de su jefe del Estado Mayor, Haitham Ali Tabtabai. El bombardeo rompe el alto al fuego entre Israel y Hezbollah y se produce justo antes de la visita del Papa al país. El gobierno israelí declaró que el ataque apuntó a Tabtabai como parte de su estrategia contra el rearme de este grupo chiita, mientras las autoridades libanesas lo denunciaron como una nueva línea roja y un acto flagrante de agresión a la soberanía libanesa. Tabtabai representa el mando más alto de Hezbollah, abatido hasta el momento desde ese alto al fuego. Este golpe marca además un punto de inflexión. Por un lado,
evidencia que Israel mantiene la presión militar para impedir que Hezbollah vuelva a operar con libertad y por el otro, reabre un frente diplomático y de seguridad que amenaza con desencadenar una nueva escalada. Para el Líbano, la acción significa volver al centro del conflicto regional. Las próximas horas serán clave. Van a monitorizar si Hezbollah responde y si aliados regionales como Irán deciden intervenir militarmente o también de forma diplomática. Y en el flashback de un día como hoy, 24 de noviembre, en 1859 se publicó El origen de las especies de Charles Darwin, una obra que cambió cómo vemos la vida, los animales y a nosotros mismos. En Chile, en 1904, se fundó la Sociedad Nacional de Agricultura en Santiago, un hito del mundo rural del país que recuerda que la tierra y sus cultivos también tienen historia. En 1963, Lee Harvey Oswald, acusado del asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy, fue asesinado por Jack Ruby ante las cámaras de televisión. Pocos minutos demostraron que la realidad puede tener más suspenso que el mejor guión. Un día como hoy, 24 de noviembre de 1991, murió Freddie Mercury, el vocalista de Queen, dueño de una voz que podía ir del susurro al rugido en tan solo un verso. Tenía 45 años y murió producto del VIH. Un día antes había reconocido públicamente su diagnóstico y con eso rompió el silencio de una era marcada por el estigma. Se fue uno de los más grandes frontman de la historia del rock. Un día como hoy, en 1994, en Chile, se redescubrió la cepa del vino Carmener, considerada perdida desde el siglo XIX. La vid resurgió, porque hasta las raíces pueden volver a contar historia. Hay que estar atentos con la Sala del Senado, que continúa hoy el proyecto de debate de la ley de presupuesto del sector público para el próximo año. Lo va a debatir hasta total despacho. Esta tarde, la Sala de la Cámara discute y vota la prórroga de la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de la Araucanía y de las provincias de Arauco y del Biobío. Y la segunda Sala de la Corte de Santiago revisa hoy las apelaciones a la medida cautelar de prisión preventiva de Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos en el marco de la llamada trama bielorrusa. Este fue el Shot de hoy lunes 24 de noviembre del 2025. La necesaria dosis diaria de actualidad. Hasta mañana. El Shot con Juan Manuel Astorga.